Ay, gracias, Ani. Ese es el ángel de todos nosotros. Bueno, Siempre nos está bienvenidos a salvando. todos. Vamos a esperar un momentico más a ver quiénes van a ir ingresando para iniciar ya. Un momentico, ya empezamos. No, Lisa salió de una parte. No solo habla del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Algunos 2.650 productos disponibles entre estos. Bueno, vamos a dar inicio para poder avanzar, porque es un tema un poquito largo y entonces para que todos podamos utilizar bien el tiempo, ¿listo? Pero antes de iniciar, pues vamos a encomendar esta taller a nuestro Señor Jesús. Vamos a darle las gracias por este día, por las bendiciones recibidas y pues iniciamos. Entonces, Natalie, por favor, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos disponemos en posición orante en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Eliana, por favor. Bueno, Evangelio según San Mateo, 31 al 35. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se reposan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas Amén. noches para todos. Ahora sí, pues entonces vamos a dar inicio pues a esta taller Provida. Mi nombre es Jenny Quintero. Soy la coordinadora nacional de 40 días por la vida en Panamá.
Dentro del grupo está pues el equipo de trabajo que tenemos ahora destinado en Panamá para pues hacer la campaña de 40 días de oración. Para los que no saben, es una campaña donde pues nos ponemos a disposición de Dios en oración para pedir por el fin del aborto en el mundo entero. Nos unimos durante la campaña que en este año va a ser inicia el 27 de septiembre al 2 de noviembre y nos unimos con varios países a nivel pues mundial, más de 100 países unidos con nosotros y pues hemos tenido digamos que muchos resultados para la gloria de Dios, donde a través de la oración, que es lo que vamos a ver hoy, pues se han salvado muchas vidas de bebés y no solamente las vidas de bebés, sino las vidas de mamás que han pasado por este dolor tan grande de haber abortado y han sufrido mucho por el tema posterior al aborto. Pero también hemos encontrado que muchas personas que trabajan en este tema tan difícil y doloroso para las personas en el mundo entero y más para Dios, pues se han convertido a la Iglesia Católica a través de las campañas que nosotros realizamos y han podido también encontrar un camino de sanación a través de la confesión, de la Eucaristía, del encuentro con otro tipo de comunidades, como Emaús y otras comunidades alternas. Les agradezco muchísimo por unirse, por querer conocer sobre todo lo que se refiere al cristianismo pro vida, pues que digamos que pareciera redundante porque todo cristiano debe ser pro vida. O sea, es algo como que es lógico, pero no lo conocemos. Por ignorancia, pues no sabemos cómo podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues bienvenidos a todos. La capacitación de hoy la va a realizar Miguel Alfonso Becerra, él es mi esposo. Miguel pues tiene preparación en teología, ha estudiado, estuvo 5 años en un seminario, en el seminario Siervos del Espíritu Santo de la CEN Antioquia. Pues Dios le dio la oportunidad de casarse antes de decidirse sacerdote y pues por fortuna me lo regaló a mí. Y pues estamos pues como en este trabajo también a través de la palabra de Dios, poder entender el por qué la oración puede ser un medio tan útil en un movimiento pro vida y por qué sirve tanto y por qué es tan bien visto por Dios que nosotros seamos intercesores. Entonces, bienvenidos, que Dios los bendiga. Entonces, los dejo con Miguel. Siéntate y prende la cámara. ¿Dónde? Aquí. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Como decía mi esposa Jenny, mi nombre es Miguel Alfonso Becerra y bueno, tengo el privilegio de hoy de dar esa enseñanza a partir de la palabra de Dios. Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido porque nos quedaríamos bastante. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, Bueno. ahora sí, porque se cortó un Sí, momento. ahora sí, se había caído. Ajá. Sí, ahora sí se escucha. Como siempre, uno de ese tipo de cosas está cuando lo puede descargarse porque no está molestando mucho, pero bueno, seguimos. Bueno, para comenzar, bueno, quiero contarles que pues, yo estuve hasta segundo año todavía, 5 años en la CEN Antioquia, como una comunidad llamada Siervos del Espíritu Santo. Disculpa, Miguel, pero se escucha mal. No se escucha bien. No se escucha bien. Espera un momentico, ya solucionamos el tema de internet. Okay. Es que el internet no está molestando mucho.
No alcanzo a coger nada. Ahí están escuchando. Denos un minutito, ya estamos resolviendo. Se escucha entrecortado. Sí, sí, danos un momentito. Ya se están reconectando. Creo que esa es la solución. Ya vamos. Listo, ya estamos. Tenemos un inconveniente con el internet, pero entonces voy a enviarle la presentación a Analixi para que me ayudes a compartirla, por favor. Dame un Sí, segundo. dale. Que eso también consume, dame. Aunque sea que me permita compartirla.
Nos dan un momentito más. Espérense un minutito, ya vamos. Ok. Disculpen que ahora el internet estaba funcionando bien y bueno, ahora se les cayó, pero ya vamos. Tenemos un momentito. Listo, Jenny, se ve. Listo, entonces ya te estoy mandando la presentación por la otra parte, por si vuelve a caer, discúlpenme por favor, ya vamos a iniciar. Listo, bueno. Ahí está el 1%, está cargando, esperemos que se aguante mientras tanto que siga cargando y no se vuelva acá la señal. Bueno, como les decía, tuve el privilegio de estar en un seminario estudiando teología y he sido misionero por muchas partes de Colombia y ahorita aquí en Panamá. Desde el 2015 hice el retiro de Maús y he sido servidor en Colombia y ahorita en Panamá, aquí sirvo en 4 parroquias. Y bueno, siempre dispuesto al Señor, en mi parroquia también estoy sirviéndole como, como ministro extraordinario de la Eucaristía y como delegado de la palabra. Entonces, bueno, ahí me puede definir como un siervo inútil del Señor para lo que Él quiera siempre ponerme a hacer. Y en esta campaña de 40 días por la vida, el Señor nos ha traído a esta hermosa labor, una muy dura labor desde que comenzamos, pero hemos visto mucho la gracia y el poder de Dios. Y eso nos ha ayudado a perseverar, ¿no? En este camino, en este camino del Señor, porque Él es el que siempre nos invita pues a que caminemos con Él. Nosotros estamos aquí, bueno, vamos a comenzar con este tema de la oración y tenemos que comenzar con nuestra querida Ana, pidiendo que ella en ese texto bíblico de Primera de Samuel 19, Primera 19, 20, nos va a hablar sobre ella pidiéndole a Dios un hijo. Y yo quiero comenzar con ese texto bíblico porque es muy importante para el pueblo judío, lo tenía muy claro, el don de la vida como un regalo de Dios. Las mujeres estaban llamadas a procrear. Ese es el llamado y la procreación, cada hijo es signo de bendición para cada mujer, especialmente para estas mujeres judías, creyentes en Dios, que tenían muy claro el don maravilloso de la vida. Y cuando una mujer como esta, Ana, no podía tener hijos, era estéril, se consideraba como si tuviera un castigo de Dios inclusive, como si tuviera una maldición o algo, lo peor del mundo. Y ahorita, contrastando con nuestra sociedad, estamos viendo que ahorita es todo lo contrario, ¿no? Cómo se han invertido los valores y vemos que tener hijos no es una bendición, sino como igual una maldición, un problema, una dificultad. Ahorita las familias prefieren tener mascotas que tener hijos. Pero bueno, vamos a ver cómo Ana nos muestra en este texto bíblico. Dice, y le hizo el siguiente voto: oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Aquí en este primer versículo del capítulo 11, en este capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 11, en este capítulo estamos viendo cómo ella le hace una súplica a Dios. Oh Yahvé de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu hija, de tu esclava, y te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Es la súplica de esa mujer. En la aflicción clama a Dios que no se olvide de ella y que le dé un hijo varón. Y le promete que se lo va a entregar para que él le sirva a Dios. Y vemos cómo se da el desarrollo de esta petición. En el versículo 19, pasamos al versículo, en el mismo capítulo 1, el versículo 19 dice, se levantaron muy temprano y después de haber adorado a Yahvé, partieron de vuelta a su casa, en Ramat. Elcaná tuvo relaciones con su esposa Ana, y Yahvé se acordó de ella y de su oración. Luego Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo.
a quien llamó Samuel, porque dijo, se lo he pedido a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Vemos cómo se da el cumplimiento que Ana con su esposo Alcanad, después de haber adorado al Señor, partieron de vuelta a su casa. Y ya al tener relaciones, ella queda embarazada. Y cuando da a luz a ese niño le llamó Samuel, nada más y nada menos que al profeta Samuel, porque ella se lo había pedido a Dios y Dios le cumplió esta petición. Vemos cómo en esta oración de Ana, cómo Dios responde a la oración, cuando es para el bien y para el plan de Dios, especialmente en este don maravilloso de la vida. Vemos cómo el vientre de una madre ha sido creado por Dios para bendición, para la bendición y especialmente para el don de la vida. Vemos en nuestras sociedades, afortunadamente, muchas mujeres que los vientres no son para la vida, sino sepulcros porque se han vuelto el lugar de muerte de los niños abortados. Y muchas mujeres después inclusive vemos testimonios de muchas mujeres de haber practicado un aborto, cuando ya tienen una pareja estable o se han casado, ya quieren tener hijos, les cuesta mucho trabajo y a veces han quedado estériles, porque su vientre, que era dado por Dios para la vida, se ha convertido en un sepulcro, un vientre para la muerte. Bueno, y muchas otras situaciones, ¿no? Pero vemos que a veces el hombre quiere cambiar el plan de Dios y el mal quiere tergiversar el plan de Dios en la vida del hombre. Por eso la vida tenemos que verla siempre como un don de Dios y no se puede cambiar, no se puede modificar. Eso es una cosa que Dios nos ha dado y tenemos que aceptar el plan de Dios en todo momento. Vamos a ver ahorita el tema de la oración de confianza. Vamos a ver en este Salmo 23 cómo Dios nos va a mostrar en este bello salmo, una cosa muy importante. Y el salmista nos va a recordar: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino bueno me dirige, por el amor de su nombre. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Salmo 23, estamos viendo una imagen de Dios, y esta imagen de Dios es como Dios como un pastor. Pero yo, para reconocer a Dios como pastor, tengo que reconocerme como oveja, una oveja que se deja guiar, que se deja llevar a donde, a pastos verdes. Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce, me dejo conducir para poder llegar a esas aguas. Reconforta mi alma, porque he dejado que Dios me guíe, que me ayude, que me tome en sus brazos, para que me mime, para que sentir su amor. Por el camino bueno me dirige, yo me voy dejando guiar por Dios. Y por el amor de su nombre irá conmigo, ¿qué? La dicha. Esa es como una promesa de esa oración, que yo confío en Dios y voy a recibir dicha, bendición por todos los años de mi vida. ¿Por qué? Porque he reconocido a Dios como mi pastor. Es la confianza de la oración. Y eso ahorita lo vamos a ver, porque esto se oye muy bonito, ese salmo. La gente lo guarda en la Biblia, inclusive la Biblia de lujo, las Biblias que tienen las casas de lujo allá tienen la Biblia abierta en el Salmo 23, Salmo 91, que también vamos a leer ahorita, porque es de los salmos más hermosos, pero no se puede quedar como en ese utopía, como es tan bonito el salmo, sino que tenemos que profundizarlo. Y ahorita vamos a ver cómo estas palabras se deben llevar a la práctica y cómo se lleva a la práctica. En ese otro salmo también muy conocido por todos, a mí me gusta ese salmo porque tiene unas cosas muy importantes que a veces tenemos que recalcar. Salmo 91, yo he hecho algunos apartes del salmo para rescatar algunas cosas muy importantes de él. Y dice: tú que habitas al amparo del Altísimo,
y resides a la sombra del Omnipotente. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás a los miedos de la noche, ni a la flecha disparada de día. Amparo es el Señor, tú has hecho de Altísimo tu asilo. En algunos textos dice, has hecho del Señor tu escudo. Ni la peste te avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será escudo y armadura. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ay, la gloria sería para Dios. Qué hermosura este salmo. Ese salmo a mí me encanta, pero dice, el que habita bajo el amparo del Altísimo, comienza el salmo, y reside bajo su sombra, la sombra del Omnipotente. O sea, esta protección de Dios, yo la solicito a Dios, pero para poderla recibir tengo que estar cumpliendo como un requisito. Yo habito bajo el amparo de Dios, bajo la sombra de Él, porque he hecho que el Señor sea mi asilo, dice. Tú has hecho del Señor tu asilo. 1000 caerán a tu izquierda, 1000 a tu derecha, a ti nada te pasará. ¿Por qué? Porque su lealtad será tu escudo y armadura. O sea, el Señor es mi escudo, mi armadura, me revisto de esa armadura, de esa protección de Dios para que nada me pase. Y eso no es mentira. Pueden caer, mira a tu izquierda y mira a ti nada te pasará, pero hay una condición. He puesto al Señor por escudo y armadura. Yo no puedo estar alejado de Dios porque no se puede cumplir. Si no he puesto al Señor como escudo y como armadura, no se va a cumplir la palabra, pero tengo que ponerme esa vestidura de Dios, esa protección de Dios. Y mire que él lo dice, pues a mí se acogió, lo libraré. Es la promesa de Dios. Si nos acogemos a Dios, Él nos librará, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Hay que estar muy claros con esto. Y a veces uno duda porque uno siempre tiene la habilidad humana de que yo soy capaz, no soy capaz, me da pena, tengo miedo, pero vamos a ver cómo esas palabras realmente se cumplen, porque no se puede quedar aquí como en la promesa, Diosito, la promesa, pero yo a veces uno duda, ¿será que sí, será que no? Pero lo que yo quiero en esta noche es que veamos algunos ejemplos de la palabra, cómo Dios cumple esa promesa. Dice el último párrafo, decía, si me invoca, yo le responderé y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. El Señor, cuando le invocamos, Él nos responde. Y cuando más una oración angustiada del corazón o del alma que sea sincera, Él viene a nuestro auxilio a salvarnos y fuera de eso nos viene a levantar. También está otra oración de perdón porque a veces nosotros en este camino de la actividad provida tenemos que reconocer un camino de reparación, ¿no? Es un camino muy bueno porque es una oportunidad que Dios nos da de reparar por todas esas madres que han abortado, por esos hombres que no se han hecho responsables por sus hijos, por tantos hombres y mujeres que están en ese negocio del aborto y tantos hombres que por ideología están tan equivocados con la cultura de la muerte, especialmente las corrientes de izquierda y todo el tema que tenga que ver con el maligno que están en contra de las cosas y las gracias de Dios, especialmente con el don de la vida. También es un momento muy importante para personas como que hemos tenido de pronto dificultades en nuestra vida, en nuestra, en nuestra juventud, que tuvimos tantos errores y de pronto se ha practicado el aborto. Entonces, toda persona que haya participado en el aborto directa o indirectamente, está llamado a hacer reparación. Es un medio muy importante para hacerlo porque como sabemos que el pecado tiene
El pecado tiene una culpa y la culpa hay que repararla, ¿no? Como en este año de la gracia de Dios, de la venida de la misericordia, que el Papa nos ha invitado a vivir ese año de indulgencias plenarias para purificar esas culpas. Bueno, un medio de purificación y siempre de reparación por nuestros pecados, especialmente por el pecado del aborto, es estar en los temas pro vida y ayudar en esas campañas. Vamos a ver. Disculpe. Sí. Si hay algún comentario, ¿lo hacemos al final o durante? ¿Cuál es No la vayan dinámica? preguntando. Por favor. Sí, levanten la mano y me pregúntenme porque yo ahorita no estoy viendo. Si quieren levantar la manito, pues ahí no, me avisan si alguien levanta la mano, si hay Sí, alguna pregunta. yo te ¿Quiere aviso, hacer una Miguel. pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, la señora Lili, ahí mismo. Sí, o sea, era Bueno, comentar sobre sí. lo que usted nos estaba hablando de la oración de perdón, que es importante que primero nos enfoquemos en nosotros mismos, me parece, para luego entonces ver a las personas que abortan o que tienen la intención de abortar. Enfocarnos en nosotros mismos para tratar de perdonarnos nosotros cualquier situación que pensemos que debemos perdonarnos para estar en mejor condición entonces de poder ayudar a otras personas. Me parece que Sí, eso es es importante que verdad siempre eso. lo tengamos en cuenta. Gracias. Sí, mira, eso que tú dices es muy cierto porque realmente eso es una batalla espiritual y en las batallas espirituales tenemos que ir bien armados, poner la coraza, la, el escudo, el traje, la sandalia, ir con la espada en la mano. Y cuando no vamos bien fortalecidos espiritualmente, el enemigo se vale de esas debilidades para contrarrestar nuestra batalla y darnos duro. Normalmente uno a veces se mete en batallas, pero la verdad es que uno tiene que, a veces en el camino se va dando uno cuenta, porque a veces también podríamos decir, no, pero es que ya que aquello que yo sé bien preparado, pues va a pasar mucho tiempo, ¿no? Eso, el Señor a veces lo va preparando uno en el camino, porque lo más importante es saber esto, ¿no? Tengo que prepararme para la batalla, tengo que estar preparado, tengo que estar, pero uno a medida que va avanzando, va pasando, porque esa es la verdadera, la realidad. Y con ese salmo quería mostrar eso, como hombres que Dios ha llamado, eh, a veces caen, pero uno se puede levantar y seguir adelante. No quiere decir que tenemos que, porque me caí, entonces, pues yo soy un pecador, no puedo hacer la campaña, no puedo orar, no puedo orar porque yo no soy digno. No, eso puede ser una mentira que nos impida hacer la obra de Dios. Y a veces el maligno se vale de esas ideas contrarias para poder desanimarnos y quitarnos la fuerza y el ánimo que tenemos a pesar de que no estemos preparados. Eh, hay que estar consciente de eso porque tenemos que seguir trabajando. Es un trabajo constante en nosotros, porque el Evangelio nos dice, ama al prójimo como a ti mismo, y a veces nosotros no nos amamos, entonces no somos capaces de dar amor. Entonces tenemos una situación, pero a veces no nos damos cuenta. Ya que tú has comentado eso, quiero hacer un paréntesis aquí en ese tema porque es importante a veces reconocer eso, ¿no? Cómo nosotros fuimos creados por Dios en el amor. Y todo lo que el hombre debe dar es amor. ¿Por qué? Porque Dios, que Dios es amor, dice primera de Juan, primera carta está en la primera carta de Juan, ¿no? 5, bueno, en este momento me olvidé la cita, pero la definición de Dios es que Dios es amor. Y nosotros como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a dar amor y a recibir amor. Nosotros, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados por el amor de un hombre y una mujer, la cual nos dan el don de la vida, y cuando llega un hijo a la familia,
es signo de amor, llena de gozo y de alegría, y ese es el camino que Dios ha trazado. Cuando alguna de las situaciones son contrarias, cuando no somos creados por amor, sino por placer, vienen ya a haber rupturas. Entonces, si yo no fui creado por amor, yo ya comienzo a tener rechazos, a tener dificultades, a tener desprecios. Mi mamá o mi papá o mis abuelos comienzan a tener deseos de abortarme. Y eso, en vez de comenzar a recibir amor, comenzó a recibir desprecio, comienzan a hacer estacas clavadas en el corazón de ese bebé que está en el vientre de su mamá. Y cada situación, desde que uno nace y se va desarrollando, cada situación contraria al amor son estacas clavadas en nuestro corazón porque fuimos creados para amar y para dar amor. Pero cuando no recibimos amor, ¿cómo duele? ¿Cómo nos lastima a nuestro corazón? Nos lastima profundamente. Cada desprecio, cada palabra, cada, cada situación es una estaca clavada en el corazón. Voy a poner un ejemplo que yo siempre doy para que me entiendan esto. Vamos a ponerlo con plastilina para que nos vea muy claro. Digamos, yo amo a una mujer, me quiero inclusive casar con ella, y ella me traiciona con otro hombre. ¿Qué hizo? Clavó en mi corazón una estaca llamada traición. Tengo yo esa estaca. Puede que yo me olvide del acontecimiento y hasta de ella, y yo por allá a los 2 años vuelvo y la vea, y cuando la veo, me lleno de rabia. ¿Por qué? Porque la estaca que llamada traición se mueve, está clavada en mi corazón, y a mí me vuelve el recuerdo, me da la rabia, o el dolor y toda la cosa. Eso significa que mi estaca está clavada todavía en mi corazón. Por el contrario, si yo la veo y recuerdo el acontecimiento, mi cerebro es una computadora que no olvida los acontecimientos, pero en mi corazón no hay dolor, ya no hay esos sentimientos contrarios, quiere decir que ya la estaca no está. Pero cada que nosotros nos cause un recuerdo, una situación, algún dolor, un sentimiento contrario, es porque la estaca todavía está clavada en el corazón. ¿Qué pasa con esa estaca clavada en mi corazón? Hace que yo no pueda dar amor. Yo consigo otra mujer y yo sé que ella es buena, que es la mejor mujer, pero yo con ella soy celoso, posesivo, la puedo hasta golpear, maltratar, no le doy el amor que ella merece. ¿Por qué? Y yo quiero dárselo. Muchos hombres, a veces borrachos, vienen y le pegan a la mujer, el otro día la mujer los va a dejar y ellos quieren, dice, mi amor, no me dejes, por favor, yo quiero cambiar. Él quiere hacerlo de verdad, pero no puede porque tiene muchas estacas clavadas en el corazón. Entonces, esas son las situaciones que Dios nos permite también con esta campaña uno reparar, porque se da cuenta de muchas cosas que uno a veces no hace con la oración. Cuando uno hace oración de intercesión, el Señor le permite a uno también sanar y sacar esas estacas que tenemos al ver el reflejo de las personas que el Señor nos pone en nuestro camino, ¿no? Para ayudarnos a sanar a nosotros también. Nosotros ya sanamos a los demás, ayudamos a sanar a los demás, y también recibimos sanación de nuestras estacas clavadas en el corazón. Y el único que puede sacar las estacas es Dios, porque es el único que puede. Miren, en este ejemplo de que vamos a leer este salmo, vamos a hacer, ¿quién es ese salmo? ¿De quién es? Del nada más y nada menos que David. David, en el contexto era que un hombre que había sido ungido por Dios, había hecho grandes hazañas con Dios, era el rey de Israel y viene a cometer un pecado. En vez de estar en la guerra, se pone a andar por arriba del balcón de su palacio y ve a Betsabé, la mujer de Urías, y entonces se enamora, la manda a traer, y sabiendo que era una mujer casada, está con ella, queda embarazada, y después viene el profeta a hacer el reclamo, y entonces le hace una parábola y dice, un hombre tiene una ovejita, y un rey que era ganadero con muchas ovejas, le robó la ovejita a esa persona y lo mandó a matar, como hizo David con Urías. Entonces dice, ¿qué merece? Ese hombre merece el castigo. Él mismo lo reconoce y después dice, pues ese hombre has sido tú porque hiciste eso. Le quitaste a Urías su oveja, tu esposa, y tú teniendo tanto que te ha dado el Señor por ese pecado de la lujuria y el poder que tenía como Dios, como rey, podía hacer muchas cosas, olvidándose de Dios, creyéndose, poniéndose en el papel de Dios. Pero viene la misericordia de Dios. Este salmo lo conocemos como el miserere. Entonces viene a decir David en este hermoso salmo, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi culpa, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado. Contra ti solo pequé
lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué? Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Vemos aquí esos apartes porque no está completico, porque es bastante largo, pero quería como mostrar las partes importantes de este salmo. Primero es pidiéndole la piedad a Dios, porque Dios tiene un gran corazón. La misericordia de Dios es infinita y Él puede borrar nuestros pecados y reconocernos que somos pecadores. Desde el seno de mi madre, dice el nacimiento, desde el seno de mi madre soy pecador. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque siempre vamos a tener la fragilidad de caer. La fragilidad de la carne siempre nos hará caer. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto porque no somos perfectos. Y como no somos perfectos, no podemos entrar en juicios, condenaciones ni nada. Solamente vamos a ser instrumentos de la gracia de Dios para que Dios actúe en nosotros y por medio de nosotros en los demás. Por eso es importante tener muy claro esto, de que siempre vamos a necesitar el perdón de Dios y que todos lo necesitan. La misericordia que Dios tiene conmigo, tenemos que ser, sean misericordiosos como vuestro Padre Dios es misericordioso. Entonces, cuando nosotros oramos por el perdón, pedimos perdón por los demás, pedimos perdón por nosotros siempre. Esa es una parte importante de la oración que tenemos que tener en cuenta en nuestra campaña de 40 días por la vida. Y ahorita vamos a ir a la oración de la oración. Hizo unas pequeñas formas de orar, pero vamos a irnos ya a la oración que mismo Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Aquí el Padre Nuestro aparece en estos dos evangelios de Lucas y de Mateo. Y, y quiero antes de hacer la lectura del evangelio, antes del evangelio, nos va a decir Mateo, antes del versículo 9, en los primeros versículos, nos va a hablar sobre unas condiciones de cómo vamos a alcanzar la oración, pero quiero detenerme en una parte. Cuando tú ores, dice que no seas como los fariseos que hacen grandes oraciones y hacen bulla, y entonces, sino que él llama que tú enciérrate en tu cuarto y hay oración con Dios personal. Entonces, yo quiero hacer recalcar en este espacio porque a veces muchas personas dirían, no, pero entonces yo no necesito en la campaña ir a un hospital a orar, porque Dios dice, San Mateo lo está diciendo, es verdad, de que cuando vayas a orar, no utilices muchas palabras como los fariseos, y vete a un cuarto, a un lugar íntimo a rezar con Dios. Pero aquí lo que nos quiere mostrar el Evangelio es que la oración no es para alardear, no es para, que yo sé orar mucho, no es para vanagloriarnos ni tener orgullo. La oración tiene un propósito y es el propósito de que Dios cumpla su plan. Y el primer propósito de la oración personal es encontrarnos con Dios, estar en comunión con Dios. Pero está la oración de intercesión y es importante orar personalmente. O sea, prepararnos, como decía la hermana ahora, tenemos que estarnos preparados desde nuestra oración personal para ir a la oración comunitaria. Porque la oración personal es muy importante vivirla en esa intimidad que tenemos que tener con Dios. Y vamos a ver ahorita en los diferentes ejemplos de oración, ya en la práctica de los textos bíblicos, lo que nos han mostrado, que todas esas personas que vamos a ver ahorita, las personas que vamos a mostrar ahorita en esta presentación, todos tenían una intimidad profunda con Dios, de oración íntima con Dios. Es muy importante. Pero la oración no solamente es personal, sino que la oración es comunitaria. La oración es para compartirla, para vivirla en comunidad, y por eso el Padre Nuestro nos va a enseñar eso. Antes de continuar, vamos a hacer la oración del Padre Nuestro que nos dice aquí. Ustedes pues recen, los apóstoles le han preguntado a Jesús cómo en su testimonio y le dicen, ustedes pues recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno.
Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. Aquí es importante ver cómo los judíos, los apóstoles, sabían orar, como que no, ellos eran hombres de oración. Los judíos hacen oración para lavarse las manos, la purificación, hacen la lectura de la palabra, hacen una vida de oración, pero reconocen en Jesús una vida diferente de oración. Jesús ora antes de cada acontecimiento importante. Ora para prepararse para escoger los apóstoles, para la vida en el Calvario, ora antes de, hace una oración de acción de gracias para resucitar a Lázaro, hace una oración a Dios, hace una oración para la multiplicación de los panes. Ellos ven esa intensidad de Jesús que se retira a orar, siendo Dios, el Hijo de Dios, se retira a orar. Y Jesús tiene esa intimidad con el Padre. Intimidad con el Padre, que es la que nos invita, aquí Mateo antes, en los primeros versículos, a encontrarnos, a cerrar la puerta e ir a encontrarnos con Dios. Pero miren la importancia de la oración comunitaria, porque el Padre Nuestro no es una oración privada, es una oración comunitaria. No dice Padre mío, sino Padre Nuestro. Es para hacerla en comunidad, una oración de comunidad. Y va a decir, dice por acá, danos hoy el pan que nos corresponde. Perdona nuestras deudas, no perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores, no, a nuestros deudores. Y no nos dejes, no dije, no me dejes caer, no, no nos dejes caer en la tentación. Y no dice, sino líbrame del mal, no dice, líbranos del maligno. Es una oración en plural, una oración en comunidad. Y es la oración principal, por eso la tenemos en el centro de nuestra celebración litúrgica, que es la Eucaristía, y en cada momento comunitario lo estamos rezando. La oración del Santo Rosario y como oración de oraciones siempre va a ser esta. Nosotros hacemos muchas oraciones, pero siempre la oración más poderosa que vamos a realizar es la oración de Jesús. Y fuera de la oración de Jesús, también tenemos una oración muy importante, que es la oración de María. ¿Saben? ¿Alguien sabe cuál es la oración de María? Aquí yo les hago una preguntita. La Magnífica. El Magnífica, muy bien. Tiene 5. Exactamente. La oración enseñada por María, hecha por María. Imagínense qué oración tan poderosa. El Magnífica, donde ella se muestra como la humilde, la sierva, pero glorificando la grandeza del Señor. El Magnífica es una oración demasiado poderosa. Yo he tenido muchas experiencias con Dios en este caminar y yo trabajo con un amigo sacerdote que fue amigo de la juventud, él tiene muchos dones y ha trabajado con ministerios de liberación, en esos temas de liberación. Y en los temas de liberación encuentra uno muchos temas de brujería, ¿no? Gente que le han hecho unas brujerías, pero terrible. Eh, fuimos a una finca de una persona muy agobiada y veíamos hasta las plantas del cultivo estaban secando, los animales muriéndose, una cosa así terrible, una brujería pero impresionante. Y el padre le dijo, bueno, aquí vamos a hacer un combate espiritual muy fuerte, y entre todas las cosas lo mandó a rezar un rosario de puros magníficas. En vez de acá Ave María, un Magnífica. Una oración. No, pero esos rosarios es muy poderoso, pero es muy difícil de hacer también porque es un combate muy fuerte. Entonces, yo quiero decirles eso, que nuestras oraciones siempre tienen que estar basadas en este tipo de cosas, ¿no? En las oraciones, esta principal, la oración número 1 de nuestra vida espiritual es el Padre Nuestro. Pero las oraciones tienen que ser no de labios para afuera, sino que el Señor nos está diciendo que tienen que ser del corazón. Y eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, cómo las oraciones siempre van a tener poder y a tener un efecto bastante, van a tener un efecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha hecho promesas. En este mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 6, vemos después del Padre Nuestro, tomé esas pequeñas cositas como para que no perdamos el rumbo
no perdamos el enfoque de lo que Dios siempre hace promesas y las cumple. Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre a la par de lo que Dios nos promete y consciente de las promesas, trabajemos para poder que esas promesas se cumplan, creyéndolas y haciéndolas realidad. Porque hay muchas cosas que nosotros a veces hacemos y dañamos las bendiciones de Dios. Evitamos que las promesas de Dios se cumplan, porque no las creemos, las dudamos o tenemos miedo, que son las barreras que pone el maligno en nosotros para que no se cumplan las promesas de Dios. Dice Jesús, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Ese es un tema importantísimo tenerlo en cuenta en nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, es que el perdón rompe las cadenas del odio, del rencor. El maligno se vale siempre de estas cadenas para tenernos atados, porque siempre nos van a ofender, siempre va a haber quien nos critique, siempre va a haber quien nos haga daño, pero entonces nosotros no podemos cargar con esas cruces de otras personas, no podemos cargar con las palabras hirientes, con los acontecimientos hirientes, porque en nuestra campaña vamos a tener siempre gente que nos va a atacar. Y vemos cómo en esta campaña es muy atacada. El tema Provida es demasiado atacado. Nosotros de pronto ustedes no tienen aquí uno en Panamá no tiene ese problema, porque aquí la gente es muy católica, pero en otros países europeos donde ser católico ya es un delito. Orar es un delito, hermanos. No estoy diciendo exagerado. Muchas personas desde varios años atrás, sentados en un lugar, parados con un rosario en la mano y parado la policía, usted está orando, entonces se lo llevan para la cárcel. O porque estaba en un sitio, entonces ya usted está orando, ni siquiera tenía un rosario en la mano, pero estaba parado ahí, ¿qué está haciendo ahí? Porque sabían que estaba orando, yo es que por aquí pasó algo. Entonces, como era un sitio abortivo, un lugar de esos, ya sabían que las personas que estaban haciendo la campaña oraban y era un delito orar, porque ni siquiera orar en silencio es un delito en muchos países de Europa. Imagínense a lo que ha llegado la perversión del mal en contra de eso. Entonces, siempre vamos a ser perseguidos y tenemos que tener muy claro esto que nos promete el Señor. El Señor nos perdonará, pero ahí tenemos que perdonar, no dejarnos cargar por nada, ninguna ofensa. Y si alguien le diga, usted está loco, la familia, a uno sí que lo ataca la familia. Las personas que están a nuestro lado, las que nos deberían apoyar a veces, son las que más nos atacan. El maligno se vale de ellas para atacarnos, pero tenemos que tenerlo claro. Cualquier persona que nos ofende, hay que perdonarlo porque estamos con la promesa de Dios. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara, perfúmate el cabello. Aquí antesito de eso, el ayuno nos decía que cuando hagas ayuno no pongas cara triste, no te pongas agobiado, no. El ayuno es la arma más importante que tenemos nosotros en nuestra campaña. Es ayuno, oración y reparación, intercesión. El ayuno nosotros lo sabemos por experiencia propia, Jenny y yo, lo que puede hacer el ayuno, porque es una oración desde la fragilidad, desde desde la violencia que nos hacemos a nosotros mismos, porque San Pablo dice, cuando la carne es débil, el espíritu se hace fuerte. Y entonces San Pablo inclusive San Pablo le reclama a Dios, Señor, el aguijón de la carne, yo hago lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso sí hago, esa debilidad que hay en nosotros. Pero Dios le dice a San Pablo, tu gracia me basta. Es aprender a entender y alcanzar esa gracia que es la que nosotros nos tiene que bastar. Entonces, el ayuno es la herramienta y el arma para poder trabajar en las cosas de Dios, y especialmente en nuestra campaña. Eso es muy difícil. El testimonio de Jenny es muy chistoso porque nosotros comenzamos a hacer ayunos que mandaba la Virgen, que ella invitaba siempre a hacer ayunos los miércoles y los viernes, y comenzamos en la mañana a hacer ayuno. Y Jenny al mediodía ya estaba enferma, con ganas de vomitar, dolor de cabeza, que se moría. Eso fue lo máximo que aguantara a las 2 de la tarde hacer un ayuno. Y fue muy difícil, pero cuando el Señor la mandó y le pidió hacer ya las cosas más fuertes,
pudo superarlo. Entonces uno puede hacer a veces cosas que uno mismo piensa que no es capaz de hacer, pero eso viene, la gracia de Dios dice, tu gracia me basta. Y eso es una experiencia de cada uno, a veces se limita. Y no, como nos pide aquí Jesús, lávate la cara y perfúmate el cabello, es un tema de alegría, no de tristeza, de dolor, sino que hay que hacerlo con alegría, con amor. Y cuando uno hace ese tipo de cosas así, con amor y con alegría, uno ve los frutos en nosotros principalmente y en lo que estamos, por lo que estamos pidiendo. Dice el Señor, junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Hermano, esto es una cosa maravillosa porque nosotros cuando oramos, especialmente por esos niños que no tienen voz, que no se pueden defender ante tantas personas que quieren matarlos, estamos juntando tesoros en el cielo de verdad. Y si logramos que ese niño se salve por la misericordia de Dios, porque fuimos instrumentos de la gracia de Dios, te aseguro que el tesoro que estamos adquiriendo es más grandísimo. Entonces, por eso, esa promesa de Dios es muy importante. Dice el Señor, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Aquí hay un tema de que nosotros a veces no podemos cambiar la realidad. No podemos cambiar la realidad. Yo quisiera crecer más, cambiarme el color de mi cabello. Yo me lo puedo tinturar, pero no puedo decirle a las uñas, dejen de crecer, pelo, dejen de crecer. Yo quiero crecer otros 3 centímetros más. Yo no puedo cambiar la realidad. Entonces, a veces nos preocupamos por cosas que no debemos preocuparnos. Entonces, es una invitación a aceptar la realidad. A veces oramos por algo y no se cumple y nos da mucho dolor. A veces es muy doloroso cuando uno ora y ora, hace todo lo humanamente posible para que una mujer no desista de abortar y no se logra. Entonces, a veces no podemos cambiar las cosas, pero tenemos que entender lo que Dios tiene un plan y Dios de las cosas malas siempre va a hacer algo bueno. Entonces, tenemos que ayudarnos a dejar de preocuparnos. Y preocuparnos, a veces nos preocupamos por cosas que no tienen importancia, pero hay que dejarle todo a la voluntad de Dios para que Dios se haga en su plan perfecto, pero no desistir. No quiere decir que porque no podemos cambiar las cosas y estemos preocupados, no vamos a hacer las cosas, no tenemos que hacer las cosas. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice el Señor, dice también San Mateo dice, por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les darán también todas esas cosas. Entonces hay que buscar primero siempre con los ojos puestos en Dios, que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, como decíamos ahorita en la oración, bien de las almas y mi propia santificación. La oración del Espíritu Santo, esas tienen que ver como nuestros 3 horizontes, que todo lo que hagamos sea buscando el reino de Dios y su justicia, que todo sea para Dios. Entonces, en esas tres facetas, para la gloria de Dios, todo lo que pensamos, digamos y hagamos sea para la gloria de Dios, para el bien de las almas, que todo lo que hagamos, pensamos y digamos sea para el bien de los que nos rodean, para los que están a nuestro lado y también para nuestra propia santificación. Esas son las 3 dimensiones que tienen que hacer nuestros actos, nuestra oración y nuestro servicio. Por eso, hermanos, tenemos que seguir adelante. Vamos a ver este personaje, vamos a agilizar porque yo me pongo a hablar y me emociono y he tratado tengo aquí unos personajes espectaculares que vamos a tratarlos y quiero comenzar con Josué. Dice Josué en Josué 5, del versículo 13 al 15. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio delante de sí a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se dirigió a él y le dijo, ¿eres tú uno de los nuestros o de los enemigos? Y él le respondió, no, yo soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. José se postró en tierra, lo adoró y dijo, ¿qué ordena mi señor a tu servidor? El jefe del ejército de Yahvé le dijo, quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Así lo hizo Josué. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo traje, este texto está antes de todos los triunfos que tuvo José al entrar a la tierra prometida. Y es muy importante, me parece, ese texto porque nosotros también nos vamos a una batalla, ¿no? Y para ir a la batalla
como decía, hay que estar preparados, pero también tenemos que entender que nosotros no vamos a pelear solos. Mire lo que le pasó a Josué aquí. Se le presentó un hombre con una espada desenvainada en la mano. ¿Y quién era ese hombre? El jefe del ejército de Yahvé. Entonces, nosotros tenemos un guerrero mucho más poderoso que nosotros, más fuerte que nosotros. Cuando vamos a la batalla, a cualquier batalla, tenemos que estar al lado de ese guerrero de Dios, a sus ángeles, a sus ejércitos celestiales que vengan a batallar con nosotros. Pero tenemos que postrarnos ante Dios y ir al lugar santo. Ahí le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Nosotros tenemos la ventaja de ir al santo de los santos, al santísimo, que conocemos como el santísimo, a la misma presencia de Jesús. Entonces nuestra vida y nuestro combate espiritual tiene que estar a los pies de Jesús, Eucaristía, a los pies de Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Ahí tiene que estar nuestra batalla espiritual, a los pies de Él, para poder que lo que hagamos afuera esté desde ahí, desde esta batalla. Mire, antes de ir a la batalla, Dios le permitió estar ante Él, adorándolo en el lugar santo, con un soldado en la mano. Y después de eso sí fue a la batalla. La gran victoria, esa es la gran victoria de Josué. Y una de las grandes victorias, y no es una victoria, lo más increíble, que él hizo muchas batallas, pero esa batalla no la hizo con la fuerza, sino con el poder de Dios. Y usted ha escuchado ese texto, y dice, Josué 6 del 2 al 5, dice, pero Yahvé dijo a Josué, te entregaré la ciudad, su rey y todos sus hombres de guerra. Para esto ustedes tendrán que dar una vuelta a la ciudad cada día durante 7 días. Dar una vuelta a la ciudad durante cada 7 días. 7 sacerdotes irán delante del arca tocando las 7 trompetas que sirven en el jubileo. El día séptimo darán 7 vueltas y cuando suenen las trompetas todo el pueblo subirá al ataque, dando su grito de guerra. En ese momento se derrumbarán los muros de la ciudad y cada uno entrará por lo más directo. Mira la promesa de Dios. Hay que ir al lugar de la batalla frente al enemigo, a darle 7 vueltas y no peleando. A mí me parece perfecto cómo Dios actúa y uno lo ve en esta campaña, exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros lo hacemos durante 40 días. Vamos al lugar de batalla y no vamos a pelear con armas, no vamos a pelear con los médicos, vamos a tratar mal a las personas que van a entrar a abortar nosotros nos tratamos mal. Solo vamos a hacer presencia, la presencia de Dios, a darle vuelta a ese lugar porque Dios es el que está batallando. Mire, esos hombres fueron con los sacerdotes a hacer bulla ya, con las trompetas, haciendo bulla con las trompetas, de que estaban con Dios ante esas murallas que nadie podía tumbar una ciudad tan grande que ningún ejército podía tomar Jericó, porque sus murallas eran indestructibles y Dios las destruyó con su poder entonces, ¿cómo Dios actúa a pesar de lo impensable? Dios puede hacer lo imposible. Y entonces uno cuando va a un sitio, a un laboratorio, uno ve cómo Dios hace cosas increíbles. Uno se queda a veces fascinado de los milagros que Dios le permite ver cuando uno va a un sitio oratorio, cómo ve conversiones, uno sin hacer nada, con su sola presencia, pasa esto. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos, hermanos, hermanas, de eso, de que nosotros vamos a tocar la trompeta de Dios, la trompeta del jubileo, como esos sacerdotes, rezando nuestro rosario, haciendo nuestras oraciones, haciendo presencia con la frente en alto, porque eso es lo que nos manda a hacerse el Señor, hacer derribar esas murallas de esos hospitales, las murallas de los corazones, especialmente esas murallas de esos corazones que están enceguecidos con el odio, el rencor, o a veces por el miedo, la frustración, por tantos muros que han construido en sus corazones y no le dan el sí a la vida, el sí a Dios.
Entonces, tenemos que, por eso es muy importante pararnos en un lugar, para que el Señor pueda tumbar las murallas. Y esas murallas no se hubieran caído si esos hombres no le hacen caso a Dios y se van y se paran allá. Porque ellos decían, nosotros somos guerreros, y cómo vamos a ir a pagarnos con el arca de la alianza, pero estaban con el arca de la alianza, estaban con Dios ahí en medio de ellos. Y el Señor dice, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, así estoy yo. Entonces nosotros nos pasa exactamente lo mismo, vamos a una batalla a tumbar esos muros de Jericó. Vamos a tumbar los muros de los corazones, de esos lugares abortivos, especialmente en nuestra ciudad de Panamá, ya sabemos dónde lo hacemos, entonces es muy importante eso. Confianza, vamos a ver a este gran personaje, David, al que hablamos ahora que cometió un error, pero vamos a ver aquí los inicios de David. Confianza de David para luchar contra Goliat. Dijo Saúl, no puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y eres un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le respondió, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se lo arrancaba, y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos de Dios vivo. Y añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, vete y que Yahvé sea contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Como David, yo me decía, a veces me vi una película y ni siquiera los hermanos le creían que ese chicaneando, que mató a un león y que mató a un oso, ni siquiera los hermanos le creían porque era el menor, un pastor, y David imagino que era flacuchentico, pero David andaba con la gracia de Dios y Dios lo libraba. Y él ya lo sabía, le había tocado como pastor, que el Señor le había puesto su oveja, le había dado la gracia a pesar de su pequeña juventud, de su pequeña estatura, de su fragilidad, de todas las circunstancias que de pronto iban en contra de él. David podía hacer esas cosas, podía hacerlo porque estaba con el poder. Entonces estaba David convencido. Imagínese ofrecerse a pelear contra Goliat. Ninguno de los soldados se había atrevido, tenía miedo al gigante, y llega a ser joven lleno de fe y de confianza, porque esa es la palabra importante aquí, de confianza, se enfrenta a David. Aquí vamos a ver entonces la victoria de David contra Goliat. Y le dijo, aquí está ya hablando Goliat con David, y le dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan, ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. David empero le respondió, tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo en cambio te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé a mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Clarito lo vemos aquí, porque aquí, ¿quién es el que está peleando? Es Yahvé, el Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado, dice David. Él te entregará en mis manos, porque Yahvé no necesita ni espada ni lanza para dar la victoria. Entonces, miren, hermanos, esto es muy importante tenerlo muy claro. La batalla y la victoria es de Dios, no es de nosotros. Nosotros somos un pequeño David que tiene que tener la confianza en Dios para poder ir a pelear con ese gigante. Y tenemos muchos gigantes afuera, pero tenemos que ser como David, confiados en Dios. Bueno, uno a veces se quedaría pensando, no, pero es que esto fue el Antiguo Testamento, en donde vemos esos grandes personajes, pero comenzamos a ver los personajes de la vida más cercana, ¿no? Los apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar mucho testimonio de las batallas, ¿no? Primero de ellos, que más podemos hablar de los Hechos en el Nuevo Testamento son San Pablo, ¿no? Fue azotado, fue apaleado, fue apedreado,
fue criticado, fue encarcelado, sufrió enfermedades, lo persiguieron los judíos, los mismos católicos, los mismos cristianos que estaban equivocados, hubo cantidad de enemigos externos e internos. Su propia fragilidad, enfermedad, peleó contra el aguijón de la carne y ahí dice que estuvo enferma por la falencia física, también se sintió muchas veces débil, pero perseveró y hizo la mayor obra de Dios. La obra de San Pablo es demasiado grande. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Dios lo llamó. Y no fue lo llamado directamente que estuvo los 3 años con Jesús, fue un llamado posterior. Entonces a veces decimos, no, pero es que San Pablo no estuvo con los apóstoles, 3 años no estuvo con Jesús. Dios lo llamó posteriormente a una misión y le dio las herramientas para perseverar y hacer una gran obra. Nosotros también somos como San Pablo llamados a una gran obra y estamos invitados a dejarnos conducir por Dios. Pero aquí, ¿a quién tenemos aquí en esta cita bíblica? Tenemos a esos dos personajes, a Pedro y a Juan. Pedro y a Juan, que ya después de Pentecostés, a estos que estaban escondidos, a Pedro que estaba escondido, que traicionó a Jesús, que tenía miedo, reciben el Espíritu Santo y comienzan a caminar. Y aquí está la diferencia. Vamos a leerlo y después les hago una pequeña explicación. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo. Aquí quiero aclarar porque yo hice unos saltos. Estamos hablando de que ellos fueron encarcelados por este hecho. Entonces aquí comienza a hablar Pedro. Sépanlo ustedes, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Dice que quedaron todos admirados al ver la seguridad con que hablaron Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Palabra de Dios. Ya la vamos a ver. Entonces aquí vemos cómo ellos hacen una obra y fueron encarcelados, perseguidos y acusados. Y que entonces Pedro se defiende, hace la defensa y se defiende muy bien. Ellos hasta se aterran porque esos hombres no son preparados, pero andaban con Jesús. Como el Señor da la capacidad para muchas cosas que ellos ni siquiera estaban destinados. Son hombres sencillos, humildes, pescadores, están aquí haciendo la obra de Dios y no cualquier obra. Han sanado a un hombre que estaba enfermo. Entonces vemos cómo les obligan, les ordenan que no enseñen en Jesús, que ni siquiera lo nombren. Pero mire lo que sigue diciendo Pedro y Juan. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Tenemos que tener esto clarito, como los apóstoles lo tenían clarito. Nosotros que hacemos es para la gloria de Dios, porque Dios nos lo pide, no porque los hombres nos digan otra cosa contraria. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Venga, antes de seguir aquí, yo quiero decir qué pasó aquí. Entonces, ellos dicen esto y se van donde los apóstoles. Y los apóstoles se dan cuenta de lo que ha pasado, escuchan a Pedro y a Juan lo que ha pasado y le cuentan cómo ha obrado Dios y cómo Dios lo rescató de la cárcel, porque fue un milagro que lo soltaran, porque con esas acusaciones y con esa situación no se podía hacer. Pero mire la oración de los apóstoles. Todos los apóstoles los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras.
¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en esa oración de ellos, aquí estamos reconociendo que Dios tiene el poder para hacer curaciones, señales y prodigios. Pero nosotros tenemos que pensar como ellos. Lo que hagamos sea para agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de esos hombres, de la oración de los apóstoles, que ellos oran agradeciendo a Dios, reconociendo el poder de Dios. ¿Por qué? Dice aquí, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Yo quiero recalcar eso. En esos hombres que hemos visto en el Antiguo Testamento, obraba Dios, pero en estos nuevos hombres, de nosotros, estos nuevos hombres, son nuevos discípulos, obra el Espíritu Santo de una manera mucho más grande. ¿Por qué? Porque hemos recibido el bautismo, tenemos las herramientas, las gracias, la armadura de Dios. Entonces nosotros no puede haber miedo en ninguno de nosotros, porque tenemos la confianza de que el Espíritu Santo actúa en nosotros, está con nosotros, nos guía, nos pone las palabras necesarias cuando vamos a hablar con alguien que nos pone a nuestro lado para hablarle, para decirle que no aborte. No tengamos miedo porque el Espíritu Santo promete que pondrá en nuestros labios las palabras necesarias para hacerlo. Así sean cosas muy sencillas, pero que sean del corazón, no nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, sino de Dios, que sea de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, y por último, para terminar nuestra presentación, aquí está el testimonio de nuestro hermano Esteban, el primer mártir de los apóstoles, el primer mártir de la iglesia, protomártir Esteban, que lleno de Dios no le dio miedo hablar a este pueblo y decirle, a darle una gran catequesis. Y viene al final de esa catequesis a decirle, ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero que no la han cumplido. Le está haciendo un reproche a ellos después de haberles contado todo lo que había hecho, las promesas de Moisés, de Abraham, todo había contado por todo ese, dicho que los hombres no han cumplido la ley de Dios. Y dice el texto, al oír ese reproche se enfurecieron y rechinaron los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, entonces aquí se enfurecen con ellos y van a matarlo. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mira, hermanos, el testimonio de Esteban nos sirve a nosotros y nos tiene que enseñar una cosa muy importante. Nosotros tenemos que aprender a ser mártires de Jesús. Y de pronto no seamos mártires como Esteban en la sangre, que nos apedreen, o bueno, de pronto a algunos nos tocará de pronto toda la vida en algún momento por ser testigos de Jesús, pero a veces no es en la sangre, sino en el alma. Y tenemos que aprender a ser mártires por el Señor. Entonces tenemos que tenerlo muy claro y hay que poner los ojos en el cielo, con los cielos fijos en Jesús en el cielo, para que podamos poder ver la gloria de Dios. Si nosotros quitamos los ojos de Jesús, no vamos a ver su gloria, téngalo por seguro. Y tenemos un testimonio como le pasó a mismo Pedro. Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro está en la barca y cuando ven a Jesús creen que es un fantasma y Jesús le dice, no tengan miedo, no tengan miedo, eso nos dice Jesús a nosotros hoy. No tengamos miedo de servirle a Dios en esta gran campaña de 40 días por la vida, de esta gran campaña de ser la voz de los que no tienen voz, de orar, hacer ayuno y sacrificios, pararnos frente a un lugar de abortorio y invitar a las personas que tomen conciencia por el aborto, que es un flagelo que está carcomiendo el mundo, No tengamos miedo porque sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece, estamos con Dios. Tenemos que ser
como Esteban y como Juan, que le dijo a Jesús, Señor, hazme que vaya a ti, y comenzar a caminar sobre las aguas, caminar en fe, porque podemos hacer cosas que nosotros no creemos que no podemos hacer y lo podemos hacer en fe, caminar sobre el agua como lo hizo Pedro. Pero ¿cuál es la clave? Con los ojos puestos en Jesús. Pero si nos pasa como a Pedro, que quitamos la mirada de Jesús y nos ponemos a ver el oleaje, está muy grande, a ver las dificultades, las situaciones, el mundo, que no lo podemos cambiar, todas esas ideologías y todo eso que vemos que abruma a la fe, a la vida cristiana, nos vamos a hundir. Pero si nos hundimos, tenemos que clamarle al Señor nuevamente que nos ayude a seguir adelante, que nos podamos levantar, y seguir adelante. Porque ese es el objetivo de nuestra vida cristiana. Y tenemos que seguir confiando en Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Natalie, cuéntame. Está haciendo y que para una manito por ahí. Todo está muy claro. Yo a veces hablo muy rápido y bueno, y quiero saber qué. Bueno, aquí tenemos a varias personas. Hola, Hola, Eliana. hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. Yo pienso que la confianza es fundamental en nosotros y tener la convicción de que llevamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que así como hizo con Moisés, que era un tartamudo, que no sabía hablar, se lo llenó nuestro Señor de su Santo Espíritu y pudo hablar delante de muchas personas. Cuando fue a hablar ante el faraón y a sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto cuando eran esclavos, ¿cierto? Entonces tenemos que la confianza de que el Espíritu Santo va a estar hablando por nosotros, va a hacer esa oración por nosotros. Sí sabemos que no tenemos que llegar a las personas ni hablarles nada, pero vamos a tener la convicción de que nuestra palabra, nuestra oración, nuestro rosario va a llegar a esos oídos que necesitan escucharlos en esos momentos. Y que el Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros. Que Dios nos va a llenar de su Santo Espíritu para hablar por nosotros. Entonces, la confianza y una fe, y así como todos los apóstoles y todos oraron por las demás personas, nuestra oración de intercesión, que es tan poderosa, así va a llegar a esos oídos que necesitan escuchar nuestras voces, de aquellos que no pueden hablar. Sí, así es, Elianita. ¿Alguna persona que está aquí conectados hoy no es de la campaña con de Dios y se conectó y ha participado de pronto en alguna actividad provida? ¿Nos puede contar? Bueno, aquí también está conectado, estoy viendo a mi hermana que está conectada desde Colombia y a mi cuñado que también acaba de recibir la campaña de 40 días en Cali como coordinador de la campaña de Cali. Bueno, ahorita nos dan unas palabritas, nos cuenta. Mi hermana tiene un testimonio bastante fuerte con la campaña, ¿no? De acción de gracias también, ¿no? Por esos milagros que Dios nos ha hecho en la familia. La primera pregunta, alguien de ahorita nos cuenta que alguien que está conectado ha participado algo, una actividad provida. Buenas noches, sí, mi nombre es Olga Lucía Camargo, yo soy de Colombia. En este momento me encuentro en Colombia, pero yo estoy viviendo en Panamá, que vine por unos exámenes y yo regreso ya la otra semana. Entonces aquí en Colombia yo participé 5 años con los 40 días en Casanare, perdón, en Casanare, en Agua Azul. Allá la campaña es muy dura y la hacemos 2 veces, en marzo, en septiembre, y nos hacemos al frente del hospital. Primero lo hacíamos en el parque, después nos ubicamos frente al hospital. Tuvimos la oportunidad de tener esa dicha de salvar, el año pasado salvamos 14 vidas. Este año en marzo no hubo rescates, pero fue muy, muy fuerte la oración y eso nos ha llenado mucho. Entonces ya llevo 5 años y ahorita pretendo ayudar, participar en septiembre aquí, allá en Panamá.
con muchísimo corazón, con muchísimo gusto. Hacemos una oración de todo corazón, con toda la mente, tratando de ayudar a esas niñas, mujeres que están desubicadas, que están abandonadas por sus esposos, por sus novios. Entonces eso es muy gratificante lo que uno hace. Entonces con mayor fervor lo voy a hacer allá en Panamá, igual, así como lo hice en Colombia, 5 años participando en las 2 jornadas. Entonces con muchísimo gusto. Nos vemos allá. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos esta noche y por tu servicio al Señor en esos 5 años. Bueno, esperemos que sigas trabajándole al Señor y sigas dando testimonio también, porque a veces hay que dar testimonio de lo que hacemos para que el Señor obra. ¿Alguien más? Bueno, Vivi y Ricardo, ¿los quieren contar alguna cosita, por favor? Aprovechar que están por aquí. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Ricardo. Buenas noches. Aló. Sí, hola. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Fuerte y claro. Bueno. Mucho gusto. Mi nombre es José Ricardo Arias. Yo soy cuñado de Miguel Alfonso. Como se nos decía Miguel, acabamos de recibir el mes pasado el liderato, pues la coordinación para la campaña de acá de 40 días por la vida en Cali, Colombia. Muy motivados, pegados al Señor, orando mucho, guiándonos por el Espíritu Santo y con un buen equipo de líderes que hemos logrado pues conformar. Estamos empezando pues a trabajar para poder que esta campaña, como se lo digo yo a ellos, esta campaña no es ni de ellos, no es ni mía, no es ni de mi esposa, esta campaña es del Señor. Trabajamos con los frutos del Señor, con los frutos del Espíritu Santo, como nos estuvo diciendo Miguel, vamos a batallar, pero no batallamos nosotros. Nosotros solamente somos esos instrumentos que utiliza el Señor para estar ahí en el punto de oración. A nosotros nos toca aquí orar frente a un sitio que se llama Profamilia, y que no les confunda el nombre, porque Profamilia, pues, así como tiene cosas buenas, las borra con ese flagelo tan maluco que es el aborto. Entonces, pues desde acá, desde lejos, desde Colombia, desde Cali, tienen un servidor más. Por medio de Miguel y de Jenny nos puede conectar a mi esposa y a mí para los que quieran venir a visitar Cali y enterarse de nuestra campaña, con mucho gusto. Muchas gracias, Miguelito. Muchas gracias, Ricardo, por tu testimonio y especialmente por tu sí a la campaña que se requiere, pues, ese trabajo tan importante que hemos hecho desde que comenzó la campaña y nosotros iniciamos en ella, pues todo lo que ha hecho el Señor, y necesitamos hombres como tú, valientes, que le digan siempre sí al Señor. Y quieres contarnos un poquito de tu testimonio cortico ahí de la campaña, de lo que un poquito. Creo que nos va a servir mucho. Sí, pues. ¿Ahí me escucha? No. Bueno, nosotros conocimos de la campaña de 40 días por la vida por Jenny, precisamente aquí en Cali, cuando empezó sus inicios. Y estábamos recién casados, habíamos tenido 2 pérdidas. Yo tuve un aborto espontáneo y a los 3 meses tuve un embarazo ectópico y me diagnosticaron con un problema en el útero, con útero bicorne, que además pues produce abortos espontáneos.
y empecé el proceso como médico, exámenes. Con el embarazo ectópico perdí la trompa derecha y pues que sí se podía, pero pues que teníamos que tener paciencia, nos decían los médicos, y que estar resignados a perder más bebés. Y empezamos a servir en la campaña. En cada campaña había misa de oración de sanación de vientres y ahí estaba yo de primerita y oraban por nosotros mucho. Alcanzamos a pasar varias campañas y hubo una especialmente en que nos profetizaron que para la siguiente campaña íbamos a llegar embarazados o con bebé. Y sí, señor, así fue. Fue fruto de todo ese servicio y toda la oración, y tuvimos en el 2018 nuestra primera niña, y como Dios no se queda con nada, nos regaló a Isabela en el 2020. Julipe nació prematurita, fue muy complicado, pero ahí están. Yo estaba ahorita corriendo con ellas y por eso no ha podido contestarme. Oí que Miguel me había brava. Y ya Juliana va para 7 años y Isabela va para 4. Y ahí estamos con nuestro servicio Provida. Perdón, tiene 4, va para 5. Muchas gracias, Mona. Sí, el Señor, uno ve los frutos de la oración, inclusive, imagínense el caso como de mi hermana que no podía tener hijos, y como Dios, siempre el poder de la oración lo puede todo. Entonces uno cuando está pegado a Dios, Dios hace cosas imposibles. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Sí, Olga Camaro, creo que sí. Cuéntanos. No, me equivoqué. Tranquila, Olguita. Sí, bueno, muchas gracias, Mona, por contarnos tu testimonio. Sabemos que eso nos llena también de alegría y de fortaleza. Uno siempre escuchar que Dios hace cosas increíbles e impresionantes. Yo esta semana leí un testimonio de una cosa. Uno a veces ve cosas en Dios que sobrepasan la razón. De verdad que hay milagros de Dios que hace. El Señor hace cosas. Tenemos verdaderamente un Dios que hace cosas imposibles. Los invito para que escuchen, para que investiguen sobre un cojo en España en el siglo XIV, que tuvo un accidente en una carretera y le amputaron la pierna. Y 2 años y medio, como lo voy a trabajar, era mendigo, y todo el mundo lo conocía como el mendigo de Canalja. Bueno, un pueblo de España, en este momento no recuerdo el nombre. Y él, un hombre de mucha fe, iba siempre a orarle a la Virgen del Pilar, que la iglesia de su pueblo era San Miguel, el patrono, pero una imagen de la Virgen del Pilar, que es la patrona de Zaragoza. Eso es una región de Zaragoza, de España. Entonces él siempre con el aceite de las veladoras se untaba en la piernita, y oraba a la Virgen con mucha fe. Oraba un hombre de mucha fe, pero muy humilde. Le tocaba mendigar por su situación. Y a los 2 años y medio, el Señor le hizo el milagro imposible. Imagínense que le devolvió la pierna. Y la pierna que le habían enterrado, la misma pierna se la puso el Señor. Y los testimonios son hasta del obispo, de los médicos. Más de 25 personas certificaron con notaría, en notaría escrito. O sea, es el milagro más documentado de la historia. Yo nunca lo había escuchado, de verdad. Qué cosa es que más documentado de la historia, ese milagro. Entonces, casos como esos, y los que vamos a ver cosas maravillosas, pero tenemos que creer, seguir confiando y creyendo en Dios. Bueno, yo no sé, Jenny, qué nos quiera decir, y para que terminemos nuestra reunión, perdonen lo largo, cualquier cosa, bueno, perdónenmelo, si no me entendieron alguna cosita, con mucho cariño, para que el Señor nos siga llenando de su gracia y especialmente de su Espíritu Santo, para que nos llene de fe y de confianza en que todo lo puede nuestro Señor. Amén. ¿Qué, mi amor? Ya. Bueno, les agradezco muchísimo la participación durante esta primera. No se entiende, Jenny. Ajá, no se escucha. Es que
Ahora sí. Ay, no, qué lucha, pero qué rico. Bueno, agradezco enormemente a todos los que se unieron al taller hoy. Tenemos una malla de capacitaciones Provida. Sí, estamos en pro de encontrar que cada uno de ustedes siembre en su corazón esa semilla de oración por el fin del aborto en el mundo o porque el aborto sea impensable. Porque pues aparte de que ser Provida es saber expresar y saber hablar sobre este tema con los que conocemos, con los amigos, con la familia, también es importante entender, así como nos lo contaba Viviana en su testimonio, y como nos lo contó Olga, que también nos mencionó parte de su testimonio, estamos en la posición y en la capacidad y con todas las habilidades para hacer oración. Agradezco a Miguel por su ayuda y acompañamiento en esta noche. Los que deseen unirse al grupo de WhatsApp que tenemos de 40 días por la vida y no están, por favor nos escriben a la persona que le haya enviado la invitación y nosotros nos encargamos de hacerles la vinculación al grupo para que sea más fácil para ustedes recibir el link de las capacitaciones y los talleres. Invitamos también a que ustedes compartan estos talleres, son gratuitos, los hacemos con todo el amor del mundo y con la plena intención, más que capacitarlos para entrar a una campaña de oración o a una comunidad o a un movimiento, los queremos es abrir ese corazón para que ustedes entiendan que es un momento donde nos tenemos que sentar a orar por este tema, por el bien de nuestras familias y el bien del mundo y por reparación, como le decía Miguel. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna cosa que decir, pues para ya saber y finalizar y pues hacer la oración de despedida. Bueno, les quedó claramente, bueno, listo, perfecto. Entonces, pidámosle al Señor en agradecimiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pidámosle a nuestro Dios que nos siga acompañando en este proceso, que sea Él regalándonos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia y todos sus dones para continuar y avanzar y no desistir y permanecer en todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, independientemente de todas las cosas que puedan pasar en nuestra vida, de todas las dudas, los miedos que tengamos, de lo único que no desistamos sea de ese llamado y de aceptar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, pequeño o grande, como Dios lo quiera. Te damos gracias, Señor, por este lunes, por esta noche, por darnos vida, por nuestra familia, por las personas que están cerca de nosotros, por las personas que amamos, pero también te pedimos enormemente por las personas que sufren, por las personas que no tenemos presente, a las que no llamamos. Te pedimos en este momento, Señor, por ellas. Te pedimos también porque termine este flagelo y este enorme dolor del aborto en el mundo y que todos amemos la vida y que todos podamos creer y hacer tu santa y bendita voluntad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y y bendito bendito es es el el fruto de tu fruto de vientre. tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Inmaculada
amantísimo corazón de San José, ruega a Dios por nosotros, y con nosotros se aumenta nuestra fe. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días estaremos enviando el link para el taller. Por favor, compártanlo. En esta semana estaremos enviando otra vez invitaciones. Compartan. O sea, eso es algo muy valioso para Dios. Yo les voy a agradecer. Entonces, hagámoslo. Y hay un lunes, que vamos a estar en otro taller muy importante que nos va a ayudar mucho a compartirles también cosas a ustedes. Por lo tanto, es el 11 no tendremos taller el lunes. El 11 de septiembre, de agosto no tendremos taller el lunes, pero los lunes siguientes siempre va a haber taller. Bueno, que tengan una Dios los bendiga. Amén. Igual. Bendecida noche para todos.